Resfriados todos, ¿no? Oh, muy bien. Bueno, antes que empezamos con el mensaje de hoy, yo quiero ofrecer una palabra de oración, ¿vale? Para Paulita. Yo sé que David y Patricia conocéis a ellos, ¿no? La sobrina de Manolo y Rosa y la familia. Paula se quemó hace 2 días, ¿no? El sábado. No, el viernes. Viene por la noche. Entonces ahora mismo están en el hospital haciendo una cura de las heridas. Entonces yo quiero pedir que Manolo, que ponte de pie para orar por Paula, por su recuperación y también por David y Patricia, porque eso es duro para los padres, ¿vale? Entonces Manolo. Señor y Padre, queremos dar las gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias no es agradable, pero tú has cuidado grandemente también a Paula, Señor, con este pequeño accidente, Señor, y Padre Santo, que estas curas que son muy dolorosas, pues que tú le sigas ayudando a Paula, Señor, a la pequeñina. Ayer le hicieron la primera cura y que lloró un poquito, pero se portó bastante bien según los padres, Señor, y que tú la sigas cuidando, Señor, y que hoy que le están haciendo también la cura, Señor, pues que tú también la animes a los padres, a la pequeña, que salgan buenos enfermeros o enfermeras, que no le duela mucho, Señor, y también de todo esto, Señor, que ellos se afiancen más a ti, Señor, que tú cuiden a este matrimonio tan joven, Señor, y que está empezando a caminar para ti, Señor, para que ellos no se aparten y puedan ser una familia en ti, Señor. Síguelos tú bendiciendo, Señor, este hogar. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Manolo. Bueno, como sabéis, estamos en esa temporada, como el mundo lo llama navideña, ¿no? Pero nosotros estamos celebrando el Adviento, y el Adviento significa la llegada, y por eso hemos puesto como nombre de esa serie Jesús intervino, porque Él intervino en nuestro mundo, en nuestras circunstancias, Él vino para estar con nosotros, para pasar exactamente lo que pasamos en este mundo, en esta carne, para que Él realmente cuando llega a la cruz para morir por nosotros, Él puede entender lo que son nuestros sufrimientos, ¿no? Porque es 100% Dios y es 100% ser humano. Entonces hoy vamos a hablar de que Jesús intervino en nuestro miedo. La semana pasada, ¿alguien recuerda lo que fue el título del mensaje? Jesús intervino en nuestro dolor. Y hoy vamos a hablar de que Jesús intervino en nuestro miedo. Pues buscamos Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer versículos 35 a 41. 35 hasta el final del capítulo de Marcos capítulo 4. Si no tienes Biblia, hay Biblias ahí en los asientos. También ponemos los versículos en la pantalla para que podamos seguirlo, si no quieres buscarlo directamente de nuestras Biblias. Pues yo voy a empezar con el versículo 35 y vamos en esa dirección, ¿vale? Entonces yo voy a leer el 35 y luego si quiere leer el 36, Loli, y seguimos hasta que llegamos al versículo 41. La Biblia nos dice en versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tiene cuidado que perezcamos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vale, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día tan precioso que nos has dado. Gracias por el privilegio que tenemos de llamarnos hijos tuyos, hijas tuyas. Y que podemos venir aquí a esta iglesia para cantar esas alabanzas, para preparar nuestros corazones, para
lo que es el más importante, el momento en que vamos a estudiar tu palabra. Te pido que tú puedas utilizar tu Espíritu Santo para traer esos versículos o llevar esos versículos directamente a nuestros corazones para aplicarlos donde tienen que estar aplicados y para que podamos salir aquí sabiendo que tú viniste a este mundo no solamente para morir por nosotros, sino para entrar en nuestros momentos más temerosos que hay en nuestras vidas, que tenemos en nuestras vidas, para hablar la verdad y calmarnos. No porque tenemos un sentir falso de paz, sino porque tenemos tu tranquilidad, tu paz interna, que es real y que no podemos ni comprender cómo lo tenemos, pero gracias a ti nos has dado esto y podemos seguir adelante. Te pido estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. El pronóstico de envío, si habéis escuchado de esto, se transmite en la radio 4 de BBC, ¿vale? Conocéis el BBC, ¿no? Lo que es la radio de Inglaterra y también su televisión. Pero en la radio 4 ponen ese pronóstico del envío. Es como se llama esto. Tiene su origen en el octubre del año 1859, cuando el barco Royal Charter, es el nombre, naufragó en una tormenta fuerte en el nombre, yo voy a matar, Anglesey, no sé, y 450 personas murieron en este momento, porque un barco estaba en un mar y había una tormenta y no había aviso para decir a ese barco que estaba entrando en una tormenta fuerte y debes parar o volver atrás. Debido a ese accidente, el vicealmirante, ¿es como decirlo? Almirante. Robert Fitzroy introdujo un servicio de advertencia para el envío en febrero de 1861, utilizando comunicaciones telegráficas, ¿vale? Podemos imaginar esto. Es ese tipo de comunicación. En el 1911, la Oficina Meteorológica comenzó a emitir pronósticos meteorológicos marinos que incluyen advertencias de tormentas y tormentas fuertes por transmisión de radio para áreas alrededor de Gran Bretaña. Entonces, en esto vemos el escenario. En 2017 celebraron no sé cómo decir esto, el aniversario de 150 años. ¿Cómo es? Vale. 150 años de servicio, vamos a ponerlo así, ¿vale? De pronóstico, de envío. Entonces, ya llevamos muchos años, estamos hablando de 152 años en este año, de pronósticos de envío. Para la mayoría de nosotros, toda la terminología, las palabras, las ideas que van a utilizar en eso son que no podemos comprenderlos, ¿no? No podemos entender lo que están diciendo porque no lo hemos estudiado. Pero si la hubiéramos estudiado, entenderíamos las advertencias de tormenta muy claramente. Yo estaba mirando a una lista de las palabras o una transmisión de ese pronóstico de envío y yo no, aunque entiendo inglés perfectamente, no entendía lo que estaban diciendo ellos porque es exactamente poniendo sitios en el mapa, hablando de tormentas, hablando de cosas y yo no entendí nada. Es muy, muy complicada. Pero si lo habría estudiado, pues yo también puedo entenderlo. Para los pescadores y los que se enfrenten a los mares, los pronósticos han sido invaluables a lo largo de los años porque ha salvado muchas vidas, porque pudieron tomar decisiones exactas, claras y precisas en cuanto a entrar en una tormenta o beber a la orilla. En nuestro pasaje esta mañana vamos a encontrar a los discípulos que ellos no obtuvieron un pronóstico de envío, pero la verdad es que
no necesitaban uno de estos. Obtuvieron lo que necesitaban y esa fue una lección de cómo Jesús mismo entra en nuestros momentos más temerosos de nuestras vidas. Vamos a echar un vistazo a ello. Primeramente vemos los discípulos que ellos recibieron sus órdenes. Ellos recibieron sus órdenes. Y para entender lo que son sus órdenes tenemos que tener un contexto de tiempo. Un contexto de tiempo. Vamos a mirar el versículo 35, la primera parte. Aquel día, cuando llegó la noche. Vamos a enfocarnos en esa frase. Aquel día cuando llegó la noche. Primeramente, cuando vemos esto, aquel día, tenemos que entender lo que ha pasado a lo largo de ese día, ¿vale? Porque estamos hablando al final de la vida, al final del día, después de todo lo que ha pasado. Eso implica que tenemos que leer un poco antes lo que pasó en la vida de los discípulos y también de Jesús. En este capítulo vemos Jesús estaba enseñando todo el día utilizando sus parábolas. No sé, cuando yo tengo que utilizar historias ficticias, historias como parábolas que son humanas, que son terrenales, ¿no? Historias terrenales, pero que tienen un significado más allá que la tierra, que son espirituales. Esto me cuesta porque es una historia hipotética, ¿vale? Entonces eso es complicado transmitir y Jesús lleva todo el día haciendo esto. Él estaba enseñando sobre la parábola, la del sembrador, la del crecimiento de la semilla, la de la semilla de mostaza y más cosas. En Marcos, el mismo capítulo, pero versículos 33 y 34, dice, con muchas parábolas como esas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Podemos imaginar esto? Sin parábolas no les hablaba. Jesús estaba ahí todo el día hablando en ese tipo de historia, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, si no estaba enseñando a la gente que estaban ahí, a esa multitud de gente que estaba ahí escuchándole en parábolas, estaba explicando el significado de la parábola a sus discípulos. Es un día que trae mucho cansancio, ¿no? Y tenemos que entender, como hemos leído, dice que cuando llegó la noche, eso no es solamente el tardecer, ¿no? Eso es la noche. Ya está oscuro por fuera, ya están cansados, llevan todo el día enseñando, llevan todo el día ministrando a la gente y tienen que descansar. Tienen que descansar. No sé, cuando yo llevo todo el día ministrando, ¿sabes lo que pasa? Cuando llego a la casa y es tarde, no quiero hacer nada. Yo solamente quiero hablar con mi esposa, hablar con mis hijos, ponernos ahí para ver algo, descansar, para decirlo, desenchufarme, ¿no? Desconectar. Gracias. Pero ese es el momento en que encontramos Jesús y sus discípulos. Ellos tienen que descansar. Entonces eso es el contexto de tiempo. Es el contexto en el momento, el contexto del momento en que están ahora mismo, pensando en esto. Pero también tuvieron un trabajo que tuvieron que hacer. Tienen un trabajo que tuvieron que hacer. En Marcos 4:35 la Biblia nos dice la última parte, porque ya hemos leído que aquel día y cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Tenemos que imaginar esto. Ya llevan todo el día enseñando, están cansados, están preparados para ir a la cama, descansar para hacerlo otra vez mañana. Y Jesús dice, pues, no vamos a descansar aquí, vamos a ponernos en el barco y vamos a cruzar el mar para llegar al otro lado. Esto suena como más trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Porque en ese momento esos discípulos tienen que controlar el barco. Ellos tienen que entrar y hacer trabajo para llegar al otro lado del mar. Es más trabajo. Tuvieron que cruzar el mar de Galilea. Estamos hablando de Galilea. Estuvieron en la ciudad de Capernaum y Jesús quería cruzar al otro lado del mar para llegar a una zona
una ciudad se llama Gadara, porque Jesús en el siguiente capítulo tiene una cita divina con un hombre endemoniado, un hombre que estaba ahí gritando, cortándose a sí mismo su cuerpo, haciendo cosas ahí, porque Jesús tuvo una cita divina para hablar con esa persona. Por esa razón, Jesús quería cruzar el mar. ¿Imaginamos esto? Diego, cuando tú llegas a casa, después de un día levantando ladrillos, haciendo cosas que es muy cansino, ¿no? Cansino es la palabra. ¿Qué quieres hacer? Descansar, ¿no? ¿Tú quieres ponerte ahí a un sitio para levantar otros ladrillos o hacer otro tipo de trabajo? No, quieres descansar, quieres realmente ponerte en la cama, acostarte por completo, apagar la luz y descansar. Pero esos hombres tuvieron que hacer más trabajo. Y ahora vamos a ver la lección de este momento. Marcos 4:36 dice: y despidiendo a la multitud, yo quiero enfocarme en esto, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Y despidiendo la multitud. Había una necesidad, como hemos aprendido ya, una necesidad de descansar. Muchas veces como pastores, como obreros, como gente en la iglesia que sirven a otras personas, llegamos a un momento en que tenemos que descansar. Tenemos que separarnos de la multitud, del ministerio, para descansar y hacer cuentas, ¿no? Realmente recargar las pilas. La obra puede continuar las 24 horas de los 7 días de la semana. ¿Vale? El descanso es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos cansados es cuando tomamos las malas decisiones. Marcos 6:31 nos dice algo acerca de la importancia de descansar. Y les dijo, eso es después de que Juan el Bautista fue matado, asesinado, y ahora ellos llevan todo el día trabajando, ministrando, y ahora es el momento para descansar. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Que ellos estaban descuidando de sus propias vidas, de sus propios cuerpos, porque tuvieron que ministrar. Y había necesidad de ministrar en ese momento. Pero Jesús está diciendo a sus discípulos, es también importante que también tomamos un poco de tiempo para descansarnos. Y sabemos que no van a tener ese tiempo en el desierto, porque siguieron la gente de la multitud, les siguieron a un sitio porque querían escuchar de Jesús otra vez. Y eso es cuando vemos el milagro de los panes y el pescado, ¿no? Pero Jesús estaba diciendo a sus discípulos, pues, hemos pasado muy mal, hemos visto nuestro compañero Juan el Bautista asesinado, estamos tristes, llevamos todo el día trabajando, pues ahora vamos a descansar. Pero lo que me encanta de Jesús, aunque era el momento para descansar, Él sabía que había una necesidad de seguir trabajando cuando la gente estaba ahí. Y vemos las reacciones, de los discípulos en ese momento. Estaban quejándose, ¿no? Maestro, que no tenemos comida, esa gente no han comido y no tenemos nada para darles, vamos a despedirles para que puedan buscar comida. No tenemos suficiente. Estaban quejándose. Y hasta que cuando este niño vino con esos peces y panes, estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y también tenemos a Judas ahí diciendo, pues no tenemos dinero suficiente para comprar para ellos. Vemos que ellos están en esa mentalidad
en que no vieron la necesidad que tuvieron esa gente, aunque Jesús sí lo tenía. Estaban tomando decisiones incorrectas, decisiones malas en este momento. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Y lo que es interesante aquí es que en este momento, en el capítulo 4, aunque llevan todo el día trabajando, ministrando, haciendo lo que tienen que hacer, pues Jesús otra vez, en vez de decir, pues vamos a descansar, dice, pues vamos a cruzar. Esos son los órdenes que tuvieron los discípulos. Pero no solamente recibieron sus órdenes, sino que los discípulos tuvieron miedo. Mientras que estaban haciendo lo que tuvieron que hacer, tuvieron miedo. Vamos a mirar a lo que dice la gran tempestad, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ¿no? Es la palabra. Yo estaba mirando al diccionario bíblico y la palabra tempestad aquí es la palabra en griego lailaps, ¿vale? Lailaps, para decirlo así, lailaps. Y esa palabra es la misma palabra que utilizan para describir un huracán. Entonces, cuando estamos hablando de una gran tempestad, no estamos hablando de lo que tuvimos el otro día aquí en 2 Hermanas, ¿no? Con el viento y cayendo los árboles, ¿no? Eso es una tormenta fuerte, con un viento bastante fuerte, pero eso no ha sido un huracán, ¿no? ¿Ha sido un huracán? No. Era un viento fuerte, pero lo que estaban experimentando los discípulos y Jesús en esa barca era ese tipo de tormenta, con los vientos mucho más fuertes de lo que hemos experimentado aquí, con los vientos para levantar a gente y cosas del suelo, para realmente romper casas, de trasladar cosas que tenemos, ¿no? Es impresionante lo que puede hacer el viento. Y vemos una descripción de ese viento. Y echaba a las olas en la barca. Que no solamente era el viento, sino que, porque estaban en el mar, las olas estaban chocando contra la barca y estaban entrando en la barca. Y a mí me encanta que dice que de tal manera que ya se anegaba. Es decir, que estaba ese ruido en la barca por las olas chocando contra la barca y el viento, que era complicado a escuchar lo que la otra persona a tu lado podía decir. Estamos hablando de una tormenta increíble. ¿Alguien ha pasado una tormenta en un barco? Yo no. Creo que la cosa más parecida fue cuando cruzamos de Irlanda a Escocia. Había una tempestad, pero no una tempestad así. Y el barco enorme, entonces no hemos sentido nada de mareo. Pero cuando estamos hablando de la tempestad, eso es lo que vemos. Es lo que estamos hablando. Una tempestad como un huracán. Es lo que está pasando a esos discípulos y Jesús. Pero en medio de esa tempestad vemos a Jesús descansando. ¿Podemos imaginar esto? Tener un sueño tan profundo, pero no solamente una paz en su interior, hasta que Él se pone ahí para descansar. Marcos 4:38 dice, y Él estaba en la popa, en la parte más bajo de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron, Maestro, y vamos a enfocarnos en esa frase, en esa pregunta. ¿No tienes cuidado que perezcamos? Perecemos. Perdón, yo estaba pensando en otra palabra. ¿No tienes cuidado que perecemos? Jesús, vemos a Él descansando en la barca, con esa tranquilidad, con esa paz, sabiendo que Él va a llegar al otro lado con sus discípulos con bien
y no pasa nada. Había una gran tempestad, pero había necesidad de descansar también, ¿no? Entonces él se pone ahí para dormir, para descansar. Y vemos otra reacción de los discípulos. Jesús con tranquilidad, Jesús con paz, pero los discípulos con otra reacción. Vemos los discípulos actuar según su temor, porque en ese momento vemos que están tan temerosos, tienen un miedo enorme, que estaban preguntando a Jesús si estaba preocupado por ellos. Estaban cuestionando las intenciones del Dios del universo, el Señor de los señores. Vemos su incredulidad, ¿no? Supieron quién era Jesús. Ellos conocieron de primera persona, con una relación física, no sexual, sino que pasaron tiempo con Él físicamente. Pero aunque era así su relación, pues dudaron de Jesús. Entonces ellos despertó a Él y le preguntaron esa pregunta que muestra su incredulidad. ¿No tienes cuidado que perecemos? Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Vamos a ver la respuesta de Jesús, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tenemos que recordar una cosa. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de no un bebé en el pesebre, sino estamos hablando del Dios encarnado. El Dios todopoderoso, el Dios, el creador de todo. Y que Él es el Señor de todo, que tiene el señorío sobre todo. Entonces cuando esta gente, los discípulos, estaban tan temerosos en que despertaron al Señor diciendo que no estás preocupado por nosotros, que no estás preocupado que vamos a morir aquí en ese mar, en esa tempestad, su reacción es calmar todo. Él quiere tratar con la causa de su miedo, ¿no? Él quería tratar con el momento, la situación que estaba causando ese temor en sus discípulos y luego va a tratar con ellos. Pero primeramente Él va a tratar con la situación. Vamos a calmar esto. Eso me hace pensar, yo no estoy haciendo una advertencia sobre esa película, pero visto en Matrix, película con Neo, ¿no? Y me recuerdo Matrix, vale. Perdón, Matrix. Me acuerdo una escena en esa película, al final creo que de la primera película, que él ya pensaba que era el uno, ¿no? El hombre, la respuesta de la situación de la gente, de los seres humanos en ese momento. Y que sus enemigos estaban disparando balas a él, ¿no? Y vemos las balas que están corriendo hacia él y él dice, no, ¿no? Y las balas paran y luego se caen en el suelo. Me hace pensar en esto, ¿no? Aunque es un ejemplo de película, ¿no? Pero es lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo. Él puede decir al mar y al viento, como dice, calla. Y enmudece, reprendió al viento. Es como decir, ya está. Cálmate, cállate, ya está. Jesús tenía el control de todo. Recordamos que Jesús es el creador de todo, que tiene señorío sobre todo. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él tenía el control de todo, incluso la situación en que estaban los discípulos. Bien. Ahora yo quiero ver los discípulos corregidos. Los discípulos fueron corregidos. Tenemos que recordar una cosa. ¿Esta situación merece miedo o no? ¿Se merece miedo? Si nosotros estuvimos en esa barca, pues nosotros vamos a sentir básicamente igual, ¿no? Pero quiero decir una cosa. Su miedo estaba fuera del lugar. Estaba mal puesto. Marcos 4:40, la primera parte dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? Eso es la respuesta. Después de calmar el viento, calmar las olas, calmar el mar, ¿no? Jesús miró hacia sus discípulos diciendo, ¿por qué estáis tan temerosos? ¿No? Es lo que está diciendo, para ponerlo en palabras que nosotros podemos realmente entender y las palabras que utilizamos nosotros. ¿Por qué estáis así? ¿Por qué tenéis miedo? Es su respuesta. Primeramente, calmar la situación y luego, ¿qué está pasando con vosotros? Es su reacción, ¿no? Porque su miedo estaba mal puesto. Jesús estaba sorprendido de que sus discípulos estaban tan asustados por su situación hasta que cuestionaron las intenciones del mismo Jesús. Me habéis despertado para preguntarme si estoy preocupado por vosotros y vosotros estáis tan temerosos de lo que está pasando, pero habéis olvidado de quién soy yo. Yo soy el Jesús, el niño que nació en Belén, pero también el Dios Todopoderoso, de que la persona, el Dios que ha hecho todo. Yo tengo señorío sobre todo. Su miedo estaba mal puesto. Su miedo estaba más temerosos de lo que estaban pasando en esa situación, esa tormenta, en vez de temer a Dios. Tuvieron a Jesús con ellos en la barca, el Señor del universo. Y su tiempo no ha llegado todavía para morir por la humanidad, ¿no? Su miedo estaba fuera de lugar. Pero también vemos otra cosa. No solamente que estaban más miedosos o temerosos de su situación, sino también su fe estaba ausente. Su fe estaba ausente, porque vemos la otra pregunta en el versículo 40. Después de que Jesús pregunta a ellos, ¿por qué estáis así amedrentados? Él dice también, ¿cómo no tenéis fe? Es una pregunta, no es una acusación que no tenían fe, pero está preguntando, ¿habéis pasado todo el día conmigo? Yo estaba enseñando parábolas, habéis pasado más que un día, habéis visto milagros, habéis visto cosas en mi vida, ¿sabéis quién soy? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es posible que no tenéis fe en ese momento? Tuvieron el conocimiento de quién era Jesús y qué podía hacer, pero no aplicaron su conocimiento a su situación. Lo que sabían de Jesús, no lo aplicaron a este momento. ¿Con qué frecuencia hacemos esto, no? Cuando estamos en una tormenta, intentamos salir y cuando no podemos salir de las circunstancias en nuestras vidas, empezamos a preocuparnos y tenemos miedo de nuestra circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos más miedo a este mundo que miedo a Dios o temor a Dios.
y tenemos una fe pequeña. O puede ser que nuestra fe está ausente, como en ese caso con los discípulos. Pero ¿qué pasa con las promesas de Dios? ¿Dios ha cambiado sus promesas? No. Sus promesas son fieles, son constantes y no cambian. ¿Qué pasa con el hecho de que Él dijo que nunca dejamos solos? Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Él está con nosotros todos los días y hasta lo último de la tierra. No hay ningún sitio aquí en este mundo donde podemos ir donde Él no está. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con la que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Es una promesa, ¿no? Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. No tenemos que tener miedo cuando nuestros enemigos están en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que va con nosotros. Y si fue verdad con esta gente que no tuvieron el Espíritu Santo en su vida, personalmente, en su propia vida, sino que fue guiado por Dios, es aún más verdad para nosotros, porque llevamos su Espíritu dentro de nosotros. Josué 1:9, el versículo que hemos puesto en ese marco para los hombres, los padres el año pasado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Tienes miedo hoy día? ¿Estás pasando por una tormenta en la vida? ¿Estás luchando con una ola de dificultades y pruebas en tu vida? Clamando a Dios, diciendo, ¿dónde estás? ¿Esa es tu situación ahora mismo? Yo no sé lo que estás pasando específicamente, pero sabemos que nosotros o estamos pasando por pruebas o una tormenta, acabamos de pasar por una prueba, estamos pasando o vamos a pasar por esas pruebas y esas tormentas. Si conoces a Cristo como tu Salvador, entonces quiero asegurarte hoy que no importa lo que estás pasando en tu vida. No estoy diciendo que no es importante, pero no importa lo que estás pasando en tu vida ahora mismo, la tempestad, la gran tempestad, la huracán que estás pasando, las pruebas fuertes que estás pasando, no importa esas cosas, porque Jesús está contigo. Él puede hablar al viento, calmarlo y calmar las olas, y calmar la situación en que estás. Jesús está contigo. Es fiel a sus promesas. Cuando Él dice una cosa, Él siempre cumple con lo que dice. Y ahora vamos a ver el temor correcto. Porque hemos visto que su miedo, su temor era mal puesto, ¿no? Y ahora vamos a ver el temor correcto, en el último versículo de aquí. Entonces, vemos otra vez, temieron, ¿vale? Con gran temor, y se decían el uno al otro. Vemos otro tipo de temor aquí. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Vemos el cambio? Antes estaban diciendo, Jesús, el Dios Todopoderoso, ¿no estás preocupado por nosotros que vamos a morir aquí en esa tormenta? Y ahora es, wow.
estaban como asombrados, ¿no? Ese fue un momento de asombro en su vida, diciendo, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es el temor de Dios. Los discípulos se dan cuenta de lo que acaba de suceder en su vida y que quedaban impresionados por el poder incomparable del poderoso hacedor de milagros, el Jesús. Tenían a Dios encarnado a su lado, en la misma barca con ellos. Es un temor saludable. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Estamos hablando no tanto de miedo y temor como que, como has visto una fantasma, ¿no? No, es una reverencia a Dios por quien es, el poder que tiene y sabiendo que tú no eres nada delante o ante Él. Él tiene poder de todo. Es una reverencia diciendo, no puedo imaginar el poder que Él tiene, pero wow. Salmo 31, versículo 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmo 112, versículo 1, prosperidad del que teme a Jehová, aleluya. Salmo 115, versículo 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños, mira, a pequeños y a grandes. ¿Están ahí, no? Bien. Que no solamente los pequeños tienen que temer a Dios, sino también los grandes, los que son fuertes, los que tienen poder, ¿no? Porque no tienen el poder que tiene Jesús. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos imaginar esto, que si estamos aquí con reverencia a Dios, con ese temor saludable a Dios, Él está acampado alrededor de nosotros y Él nos defiende. Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El temor de Dios es algo saludable. Jesús tuvo que cambiar o corregir sus discípulos. Estáis en ese momento de tensión y como habéis escuchado de mi boca, Dios siempre hace cosas grandes en momentos de tensión, en momentos de miedo, en momentos de preocupación, en momentos de lucha, en esas tormentas. Y Él va a usar esa tormenta para corregir la mentalidad de sus discípulos. Antes estaban muy temerosos de su situación, de las olas, del viento, la tormenta, y ahora no están preocupados por la vida, no están preocupados por lo que puede pasar, aunque ya la tormenta ya ha sido calmada, ¿no? Pero están mirando a Jesús diciendo, ¿por qué estuvimos ¿por qué tuvimos tanto temor delante de las olas, del viento, pensando que vamos a morir? Porque tuvimos a Jesús con nosotros. Entonces, ¿de qué trata todo esto? Fue una lección de vida que los discípulos necesitaban. En ese momento, cuando estaban de prueba, Jesús avisó que los discípulos suyos faltaban de fe, ¿no? Su fe era pequeña. Él quería aumentar esto. Fue una lección de vida para ellos. Las tormentas nos enseñan que no tenemos control de la vida. Es sorprendente, lo rápido que perdemos el control en una tormenta. Mientras la vida
va como queremos, va bien, sin tormentas, sin problemas, sentimos que tenemos el control, está todo bajo control. Y eso nos da una gran sensación de seguridad, ¿no? Que todo está bien, todo va perfecto, no pasa nada, no hay ninguna nube en el cielo, estamos bien. De hecho, trabajamos muy duro toda la vida para mantener ese control. No queremos pasar por pruebas, no queremos pasar por las dificultades. Y nadie está ahí deseando, pues tráeme las dificultades, venga, yo quiero pasar por esas cosas. No, nadie. Si hay una persona así, pues es loco, ¿vale? No sabe lo que está pidiendo. Pero desafortunadamente, esa sensación de control nos da una sensación falsa. Porque el control es un mito. Nosotros no tenemos nada bajo nuestro control, realmente. ¿Quién puede controlar el viento? De nosotros, no estamos hablando de Jesús. ¿Quién puede controlar el viento? Nadie. Podemos usarlo, pero no podemos controlarlo. ¿Quién puede controlar la lluvia? Nadie. ¿Quién puede controlar el otro coche que está a tu lado en la carretera? Tú no puedes. ¿Quién puede controlar los aviones mientras que estaban ahí en el aire? Aunque los pilotos saben lo que están haciendo, pero en cualquier momento pueden caer del cielo, ¿no? No tienen control. Es un mito. La única manera de controlar nuestras vidas es confiar en Él que tiene poder para controlar la vida. La única forma en que podemos tener todo bajo control es cuando confiamos en Jesús para que Él controla todas nuestras vidas, las situaciones que pasamos. En las tormentas de la vida, nuestro conocimiento sobre Jesús debe convertirse en confianza en Jesús. Es lo que vemos aquí, ¿no? Lo que debería pasar cuando los discípulos estaban en el barco y vieron el viento y vieron las olas y escucharon el ruido que hacía, deberían confiar en Jesús, ¿no? Tenemos a Dios Todopoderoso con nosotros, no pasa nada, vamos a descansar con Él, ¿no? Pero es lo que debemos hacer. Nuestro conocimiento sobre quién es Jesús debe convertirse en confianza en Jesús. Y estáis aquí con una pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo cambiar esto en mi vida? ¿Cómo puedo dejar mi conocimiento de quién es Jesús pasar de confianza en Jesús? Pues Grace y yo llevamos bastante tiempo hablando de esto entre nosotros y creo que hemos compartido esto con algunos de vosotros. Creo que Grace compartió esto con las mujeres en un estudio. Pero tengo una imagen aquí, ¿vale? Vamos a empezar al lado izquierdo. Vemos la verdad, ¿no? Eso es algo cierto. Es lo que sabemos, ¿no? Que no cambia. Es verdad y siempre va a ser verdad. Entonces esto conduce a los pensamientos. Entonces, eso es nuestra reacción, cómo vamos a pensar sobre la verdad, ¿vale? Entonces nosotros sabemos lo que es verdad, entonces nosotros formulamos pensamientos sobre lo que sabemos. Bien. Y esto nos conduce a las emociones. Entonces, sentimos algo porque pensamos algo sobre la verdad. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Y siempre las emociones nos conducen a las acciones. Actuamos según lo que sentimos más que lo que sabemos, ¿no? Es natural, es nuestra naturaleza. Actuamos según las emociones. Y las emociones están según los pensamientos. Y los pensamientos están o deben ser según la verdad. Pero ¿sabes lo que pasa?
Cuando sabemos algo que es verdad, podemos pensar de una o dos maneras. O seguimos con la misma verdad sabiendo, bueno, vamos a coger esa historia. Por ejemplo, los discípulos en el mar, ¿no? En el barco. ¿Qué era la verdad para los discípulos en ese momento? Estamos en una tormenta y podemos perder la vida, ¿no? Eso fue la verdad. Pero también otra verdad que tuvieron es que tuvieron a Jesús con ellos. Y Jesús es el Dios Todopoderoso. Y en su circunstancia eligieron, ¿qué? Circunstancia, gracias. En su circunstancia eligieron pensar, pues, Jesús no está preocupado por nosotros. Aunque es el Dios Todopoderoso, estamos en esa tormenta, pues Él no nos quiere. Él no está tan preocupado que vamos a morir. ¿Y qué hicieron? ¿O qué sintieron? Miedo, ¿no? Sintieron miedo en ese momento porque estaban pensando, aunque tenemos a Jesús con nosotros, Él está ahí dormido en ¿cómo es la palabra? ¿En la polpa? No, popa, en la polpa de la barca, durmiendo como un bebé, y nosotros estamos surgiendo. Él no tiene cuidado de nosotros, Él no está preocupado por nosotros, entonces sentimos este miedo que vamos a morir. ¿Y qué hicieron? Levantó a Jesús, o despertó a Jesús, diciendo, tú no cuides de nosotros, no estás preocupado por nosotros, vamos a morir aquí y tú estás ahí dormido. Estaban cuestionando la naturaleza y el poder del mismo Jesús. Pero ¿qué pudieron hacer antes? Sabiendo que Jesús estaba en la barca, es la verdad. Sabiendo que están pasando por una tormenta, pero también que Jesús estaba en la barca, es la verdad. Pudieron pensar, pues yo sé que estamos pasando por una tormenta, pero Jesús, que es el Dios Todopoderoso, nos ha dicho que tenemos que cruzar el mar ahora mismo y está con nosotros. Aunque estamos pasando mal en esa tormenta, pues podemos confiar en Él. ¿Y saben lo que van a sentir? En vez de miedo a lo que están pasando en la tormenta, sino confianza, fe, seguridad, tranquilidad, paz. Y sus acciones, aunque no podemos ver lo que eran sus acciones en ese momento, pueden ser igual de al final de la historia. ¿Quién es este hombre que tenemos con nosotros? Que Él puede cuidar de nosotros mientras que estuvimos pasando por esa tormenta. Tú vas a sufrir muchas pruebas, muchas tormentas en tu vida. Pero Dios quiere enseñarte una cosa, que Él está contigo en la tormenta, en el miedo. Está con nosotros. Y nosotros podemos reaccionarnos de una de dos formas. O pensar mal sobre Él porque estamos experimentando esa situación, o pensamos, aunque estamos pasando mal, sabemos quién está en control. Y esto nos conduce a unas emociones. O sentimos solos en la tormenta, en la prueba, en la circunstancia difícil, o sentimos firmes, tranquilos, porque sabemos quién está en control. Y luego nuestras acciones van a ser según lo que pensamos y lo que sentimos. Y esto va a cambiar todo. Esto va a cambiar todo. Jesús vino como un bebé, ¿no? El Adviento, la llegada de Jesús. Pero Él vino para intervenir no solamente en este mundo en general, sino también Él quiere intervenir en nuestra vida cotidiana. Como hemos aprendido la semana pasada, Él quiere intervenir en nuestro dolor, cuando estamos pasando
realmente mal, que estamos sufriendo, pero no solamente en el sufrimiento, sino también que Él quiere tratar con nuestro miedo, para convertirlo no a miedo a nuestras circunstancias, sino a miedo o temor reverente a Dios. Porque cuando hacemos esto, como las promesas que hemos leído, que Él está encampado alrededor de nosotros y Él nos defiende. Él nos da prosperidad. Él nos da misericordia de generación en generación porque estamos temando de Él, porque temamos de Él. Pues en tu tormenta, en tu miedo, ¿cuál es el pensamiento que vas a tener? Sabiendo quién es Jesús, ¿cuál va a ser tu pensamiento? Porque desde ese momento de tu pensamiento, esto va a cambiar todo el resto de tus emociones y tus acciones. ¿Vale? Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día.